Descubrí que mi hijo no era mío por una prueba de ADN. Mi esposa me confesó que me engañó con mi hermano adoptado. Hola a todos, soy Andrés, tengo 34 años y estoy aquí para contarles algo que ha destrozado mi vida. Mi esposa, Liliana, y yo llevamos 3 años de casados. Nos conocimos hace 6 años en un evento de trabajo y desde el primer momento me enamoré de ella. Nuestra relación fue intensa y apasionada, y después de 3 años de noviazgo, decidimos casarnos. Yo estaba completamente seguro de que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Nuestro hijo nació hace 1 año y 3 meses. Se llama Matías, y desde el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor que nunca había experimentado. Era mi hijo, mi sangre, mi legado. Cada noche en que lo dormía en mis brazos y cada sonrisa suya hacían que todo en mi vida tuviera sentido. Yo no era el hombre más rico ni el más exitoso, pero tenía una familia y eso era suficiente para hacerme feliz. Pero antes de contarles cómo se derrumbó mi mundo, tengo que hablarles de mi hermano, Abel. Él tiene 28 años y es adoptado. Mis padres decidieron adoptarlo cuando tenía apenas unos meses porque mi madre tuvo complicaciones con mi nacimiento y perdió la posibilidad de tener más hijos. Siempre quisieron que yo tuviera un hermano, alguien con quien compartir la vida, y Abel llegó para llenar ese espacio. Crecimos juntos y, aunque no éramos idénticos, siempre fuimos muy cercanos. Para mí, él era mi hermano en todo el sentido de la palabra. Nunca lo vi como alguien ajeno, aunque muchas veces la gente se sorprendía cuando decíamos que éramos hermanos. Abel siempre fue más extrovertido que yo. Tenía una facilidad increíble para hacer amigos, y las mujeres lo adoraban. Yo, en cambio, era más tranquilo, más reservado. A pesar de nuestras diferencias, nos llevábamos bien. Compartíamos gustos similares, jugábamos videojuegos juntos cuando éramos adolescentes y nos apoyábamos en los momentos difíciles. Cuando conocí a Liliana, Abel y ella se llevaron bien desde el principio. Era algo que me alegraba porque quería que mi familia y mi esposa tuvieran una buena relación. Con el tiempo, sin embargo, comencé a notar cosas que, en su momento, ignoré o minimicé. A veces, cuando hablábamos los tres, parecía que ellos tenían chistes internos que yo no entendía. Había miradas, sonrisas cómplices, pequeños detalles que me hacían sentir incómodo, pero nunca quise pensar mal. Esto, hermano, me decía a mí mismo. Es solo que son amigables entre ellos. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que desde el principio hubo señales que elegí no ver. Las dudas comenzaron hace unos meses. Matías estaba creciendo rápido y cada vez más gente comentaba sobre a quién se parecía. Tiene tus ojos, Andrés, decían algunos. Pero otros mencionaban cosas que me hacían pensar. Tiene una sonrisa muy parecida a la de Abel, dijo una tía una vez. En otra ocasión, un amigo de la familia comentó que Matías tenía gestos que le recordaban a mi hermano. Al principio lo tomé como una coincidencia, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una noche, mientras veía a Matías dormir, no pude evitar notar algo. Sus rasgos no parecían los míos. No era algo obvio, pero había algo en su rostro que me hacía sentir inquieto. No podía explicarlo, era solo una sensación que me carcomía por dentro. Empecé a recordar pequeños momentos, como Abel pasaba tanto tiempo con Liliana cuando yo no estaba en casa, como a veces enviaban mensajes que ella borraba de inmediato. Intenté decirme que era mi imaginación, que era mi inseguridad hablando, pero el miedo se instaló en mi pecho y no me dejaba en paz. La idea de hacer una prueba de ADN me rondó la cabeza por semanas. Me sentía un maldito por siquiera pensarlo, pero la inquietud crecía cada día más. No podía vivir con la incertidumbre. Así que, sin decirle nada a Liliana, tomé una muestra de Matías y una mía y las envié a un laboratorio. El resultado llegó días después, y lo que vi en ese papel me dejó sin aire, 0% de compatibilidad. Matías no era mi hijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me temblaban las manos, me faltaba el aire. No podía creerlo. Releí el documento una y otra vez, como si en algún momento las palabras fueran a cambiar.
pero no lo hicieron. Matías no era mío. Mi hijo, el niño al que amaba con toda mi alma, no llevaba mi sangre. Mi mente estaba en caos. Lo primero que pensé fue en un error en el laboratorio. Tal vez habían intercambiado las muestras. Pero no, todo estaba correcto. Entonces, la única explicación era que Liliana me había engañado. Pero, ¿con quién? Esa fue la pregunta que me hizo sentir náuseas. No quería pensarlo, pero en el fondo de mi mente, una respuesta me golpeaba con fuerza: Abel. No sé cómo logré mantener la calma cuando llegué a casa esa noche. Liliana estaba en la sala, jugando con Matías. La miré y sentí rabia, tristeza, traición. Pero no podía explotar todavía. Necesitaba respuestas. El principal sospechoso era Abel. Sabía que si le pedía una muestra de ADN directamente, levantaría sospechas. Así que tuve que idear otra manera. En una visita casual a la casa de mis padres, Abel dejó su cepillo de dientes en el baño. Apenas lo vi, supe que era mi oportunidad. Me lo guardé en el bolsillo y salí de ahí como si nada. Al día siguiente, llevé la muestra al laboratorio donde había hecho la primera prueba, pidiéndoles que compararan el ADN con el de mi hijo. Solo tenía que esperar. Los días siguientes fueron un infierno. Dormía poco, comía menos. Liliana notaba mi estado de ánimo, pero cada vez que me preguntaba qué pasaba, le decía que solo era estrés del trabajo. No quería que sospechara nada hasta tener una confirmación. Finalmente, el resultado llegó. Lo abrí con las manos temblorosas y sentí como el mundo se me venía abajo cuando leí la conclusión: Abel era el padre. Mi propio hermano. La sangre me hirvió, sentí náuseas, rabia, dolor. Todo al mismo tiempo. No podía creerlo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Él, a quien yo había considerado mi hermano, a quien había querido y protegido desde niños. ¿Cómo pudo traicionarme de esta manera? ¿Y Liliana, cuánto tiempo llevaban viéndose a mis espaldas? ¿Fue un error o una relación secreta de años? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero lo único que sabía era que no podía quedarme callado. Tenía que enfrentarlo. No planeé la confrontación. Simplemente tomé el teléfono y le escribí a Abel, diciéndole que lo necesitaba ver de inmediato. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de la casa de mis padres. No podía esperar más. Cuando llegó, lo vi tranquilo, sin imaginar lo que estaba por suceder. Se sentó en la banca junto a mí y me miró con curiosidad. ¿Qué pasa, hermano? Te ves mal, dijo, con esa voz de siempre, tan relajada, tan confiada. Me hervía la sangre solo de escucharlo. Saqué el sobre de la prueba de ADN y lo arrojé sobre sus piernas. Léelo, le ordené con la voz tensa. Abel frunció el ceño, tomó el papel y empezó a leer. Su rostro pasó de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Lo vi tragar saliva, sus manos comenzaron a temblar. Andrés, yo. No lo dejé terminar. Me levanté de golpe y lo jalé del cuello de su camisa. Dime la verdad, maldito. Le grité con toda la furia que tenía contenida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te acuestas con mi esposa? ¿Desde cuándo me ves la cara de imbécil? Abel intentó soltar mi agarre, pero yo no pensaba soltarlo tan fácil. No fue así. Dijo con desesperación. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Espeté. ¿Qué te metiste con mi esposa? ¿Que el hijo que creí mío es en realidad tuyo? Dímelo en la cara, desgraciado. Fue un error, murmuró él, bajando la mirada. Ese fue el detonante. Sentí como mi puño se cerraba y, sin pensarlo dos veces, lo golpeé en la cara con todas mis fuerzas. Él cayó al suelo, tocándose la mandíbula. Un error es tropezar con alguien en la calle. Le grité. Un error es olvidar una fecha importante. Pero esto es una traición. Abel se levantó con dificultad y me miró con los ojos llenos de culpa. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho, Andrés. Yo nunca quise que esto pasara.
Me reí, pero no de alegría, sino de rabia. No me digas que no quisiste. Esto no fue un accidente. Tuviste que elegir hacerlo. Cada vez que la tocaste, la besaste, estuviste traicionándome conscientemente. Él se quedó en silencio. No había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. Te confié mi vida, Abel. Te defendí cuando otros te rechazaban. Siempre te vi como mi hermano de sangre, y ahora no eres nada para mí. Mi voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la rabia contenida. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo ahí, con su culpa y su vergüenza. No había nada más que decirle. Pero aún me faltaba enfrentarme a Liliana. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Entré a la casa con el corazón latiendo con fuerza, aún con los nudillos ensangrentados por la pelea con Abel. Apenas crucé la puerta, Liliana se levantó del sofá con el ceño fruncido. ¿Qué te pasó?, preguntó, mirando mis manos heridas. No respondí de inmediato. Caminé lentamente hacia ella y dejé sobre la mesa el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Lo miró, confundida, pero no lo tomó. Ábrelo, dije con voz seca. Andrés, ¿qué es esto? Su tono ahora sonaba a la defensiva. Ábrelo, Liliana. Léelo. Y dime que me sigas viendo a los ojos después de eso. Su mano tembló cuando tomó el sobre y sacó los papeles. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas de texto y luego se abrieron como platos. Su rostro palideció. Andrés. Dilo, la interrumpí. Dilo en voz alta. Quiero escucharlo de tu boca. ¿No es lo que piensas? Dilo, Liliana. Grité, incapaz de contenerme más. Lanzó los papeles al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo comenzó a temblar. Está bien, sí, es de Abel, susurró, sin mirarme a los ojos. Me reí sin humor, con un dolor en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Desde cuándo?, pregunté con la voz rota. Liliana cerró los ojos y negó con la cabeza. Solo una vez, fue un error, Andrés, yo. No me mientas. Espeté, sintiendo cómo la rabia me consumía. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermano? Ella sollozó y finalmente me miró. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero en ese momento no sentí ni una pizca de compasión. Fue hace casi 2 años, cuando tú estabas de viaje por trabajo. Abel y yo, estábamos aquí, en casa, habíamos tomado, y pasó, pero solo fue una vez, lo juro. Sacudí la cabeza, incrédulo. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué seguiste conmigo como si nada? ¿Por qué me hiciste criar a un hijo que no es mío? Liliana sollozó con más fuerza y se dejó caer de rodillas en el suelo. Porque te amo, Andrés. Porque después de eso me di cuenta de que cometí un error horrible. Cuando supe que estaba embarazada, ya no podía estar segura de quién era el padre, pero tenía miedo de perderte. Me llevé las manos a la cabeza, desesperado. ¿Así que decidiste hacerme creer que era mío? ¿Mentirme todos estos años? ¿Engañarme cada día? Mi voz se quebró. ¿Cómo pudiste, Liliana? Eres la persona en quien más confiaba en este mundo. Ella gateó hasta mí y me agarró de las manos con desesperación. Perdóname, Andrés, por favor, no nos dejes. No importa lo que pasó, tú eres el único padre que él ha conocido. La aparté bruscamente. No me pidas eso. No después de lo que hiciste. Me giré y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y, sin mirarla, dije con la voz baja pero firme. Voy a hablar con un abogado. El sollozo desgarrador de Liliana fue lo último que escuché antes de cerrar la puerta tras de mí. Los días posteriores a la discusión con Liliana, me dediqué a planear mi divorcio en silencio. No tenía sentido seguir en un matrimonio basado en la mentira y la traición. Consulté con un abogado, empecé a reunir documentos y a pensar en cómo manejar la situación con nuestro hijo, aunque en el fondo me dolía saber que no era realmente mío.
Sin embargo, mis planes fueron interrumpidos por una llamada inesperada de mis padres. Mi madre sonaba alterada, exigiéndome que fuera a su casa cuanto antes. No me dio más detalles, pero su tono me hizo saber que algo grave estaba pasando. Cuando llegué, me encontré con toda mi familia reunida en la sala, mis padres, Liliana y, por supuesto, Abel. Abel había ido con ellos antes que yo. Al parecer, les dijo que lo había golpeado sin razón, que estaba teniendo ataques de celos sin sentido y que mi paranoia estaba destruyendo a la familia. Mis padres me miraban con confusión, buscando una explicación. Respiré hondo y saqué las pruebas que había guardado. Coloqué sobre la mesa los resultados de las pruebas de ADN y, con voz firme, les expliqué todo. Les conté cómo había empezado a sospechar, cómo había hecho la primera prueba solo con mi hijo y luego cómo me las ingenié para conseguir la muestra de Abel. Finalmente, les mostré el documento donde quedaba claro que Abel era el verdadero padre. El silencio en la sala era sepulcral. Mi madre tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, se llevó una mano a la boca y comenzó a sollozar. Mi padre, en cambio, se puso de pie con el rostro pálido y miró a Abel con una expresión que nunca antes le había visto. «Dime que esto es una mentira, Abel», susurró mi madre entre lágrimas. Abel bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de nuestra madre. No respondió. «Dime que esto es una mentira», gritó ella, su voz quebrándose. «Lo siento», murmuró Abel, aún sin levantar la cabeza. Mi padre, que había estado en completo silencio hasta ese momento, golpeó la mesa con tanta fuerza que todos dimos un respingo. «Después de todo lo que hicimos por ti», su voz temblaba de ira. «Te adoptamos, te dimos un hogar, una familia. Y así es como nos pagas». Liliana, que hasta ese momento había estado callada, decidió intervenir. «No fue culpa de Abel solamente», dijo con una voz temblorosa. «Fue algo que pasó». «Cállate», le cortó mi madre con un dolor evidente en sus ojos. «Tú no eres más que una traidora. Mi hijo te dio todo, y tú le pagaste de la peor forma. Nos mentiste a todos». Abel finalmente levantó la cabeza y miró a mis padres. «Sé que hice mal, pero yo la amaba. No quería que pasara así, pero pasó. Lo siento». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Mi madre rompió en llanto de manera incontrolable y mi padre se dejó caer en el sillón, con el rostro cubierto por las manos. Yo solo los observaba, sintiendo que todo lo que había considerado mi familia se había desmoronado frente a mis ojos. La traición de Liliana ya era suficiente, pero ver a mis padres así, sufriendo por la ingratitud de Abel, era un dolor aún mayor. Finalmente, mi padre levantó la vista y, con voz firme, le dijo a Abel: «Sal de esta casa. No quiero volver a verte». «Papá, por favor», intentó decir Abel. «No eres mi hijo», rugió mi padre, con lágrimas en los ojos. «Te dimos todo y esto es lo que haces. Vete. No vuelvas nunca más». Abel me miró, como si esperara que yo dijera algo, pero solo aparté la vista. No tenía nada más que decirle. No quedaba nada que salvar. Abel salió de la casa sin decir una palabra más. Liliana, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a mí, pero simplemente la ignoré. Me acerqué a mi madre y la abracé mientras ella seguía llorando. Mi padre me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hijo, lo siento tanto». Yo solo asentí. Ya no había más que decir. Lo único que quedaba era seguir adelante y cerrar este capítulo de mi vida. Actualización. Han pasado varias semanas desde mi última publicación y sé que muchos han estado pendientes de lo que ha ocurrido. Recibí muchos mensajes preguntándome qué pasó con el niño, cómo avanza el divorcio y qué ha sido de Abel y Liliana. Así que aquí estoy, listo para darles una actualización. Para empezar, el divorcio avanza rápido. Después de todo lo que pasó, Liliana no tuvo más opción que aceptar la separación. No hubo muchas peleas en lo legal, ya que yo dejé claro que no tenía intenciones de quedarme con absolutamente nada de lo que compartíamos.
Solo quería que todo terminara lo antes posible. Respecto al niño, esta fue la parte más difícil. Muchos me preguntaron qué culpa tenía él de todo esto, y la respuesta es ninguna. Él no pidió nacer en estas circunstancias, ni tiene la culpa de los errores de sus padres. Pero por mucho que me duela admitirlo, ya no podía verlo como mi hijo. No puedo explicar el dolor que sentí cuando descubrí la verdad. Durante más de un año lo crié, lo vi dar sus primeros pasos, lo arrullé cuando lloraba en las noches, y todo basado en una mentira. Al final, el niño se quedó con su madre. No luché por la custodia porque, aunque lo amo, no es mi hijo. Y eso me destruyó, pero también sé que no podría seguir con esta farsa. Liliana insistió en que no me alejara, que él me veía como su padre y que sería cruel desaparecer. Pero ¿cómo podía quedarme cuando cada vez que lo veía, recordaba la traición? No es justo para él tener a un padre que sufre cada vez que lo mira. Así que tomé la dolorosa decisión de apartarme. No sé si algún día podré reconstruir algo con él, pero por ahora necesito sanar. Sobre Abel, no he vuelto a hablar con él, ni tengo intenciones de hacerlo. Mis padres están devastados. Para ellos, él era su hijo en todo sentido, lo criaron con el mismo amor que a mí, y ver cómo traicionó a su propia familia los ha destrozado. Mi madre, en especial, sigue sin poder creerlo. Lo consideraba su hijo tanto como a mí, y ahora siente que todo lo que hicieron por él no valió nada. La última vez que supe de él, se había ido de la casa de mis padres y estaba viviendo con Liliana. No sé si siguen juntos o no, pero, sinceramente, ya no me interesa. En cuanto a mí, estoy tratando de seguir adelante. No es fácil. Me siento roto, traicionado, y todavía hay noches en las que me despierto esperando escuchar el llanto de un bebé que ya no es mío. Pero sé que tengo que salir adelante y estoy rodeado de gente que me apoya. Mi familia y mis amigos han estado ahí para recordarme que merezco algo mejor, y poco a poco estoy empezando a creerlo. A todos los que me han mandado mensajes de apoyo, gracias. No tienen idea de cuánto me ha ayudado leer sus palabras. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que este capítulo de mi vida está por cerrarse. Y aunque el proceso ha sido doloroso, también ha sido una lección sobre a quién confiar mi corazón. Gracias por leerme, y si están pasando por algo similar, recuerden que merecen la verdad y que jamás deben conformarse con una vida basada en mentiras.